senador Cáceres haya hecho una salida tan en falso como la que hizo esta noche. Definitivamente el uribismo que tiene subido a la cabeza le melló la punta al chuzo con el que hizo su campaña electoral en la ocasión pasada. Ya aquí se han refutado varias de las afirmaciones equivocadas, pero voy a comentar unas más. Doctor Cáceres, tirar las aguas residuales de la zona franca de Occidente a los vallados viola la ley. Viola la ley. Segunda cosa que quiero mencionar, el lote de Bavaria lo compraron baratísimo. Usted le puede dar las vueltas que le dé, pero a 16.000 pesos metro cuadrado en ese sitio, en ese momento, es un regalo que esa empresa le hizo a los hijos del presidente de la República y a sus amigos. Usted se ufana de que cuando los hijos del presidente le vendieron un pedazo del lote a los hijos del alcalde de Mosquera, se ganaron 200 millones de pesos, pero lo que usted no señala es que dejaron de ganarse 2.200 si se los hubieran vendido al mismo precio que se los vendieron al otro comprador. Luego, realmente es lamentable, doctor Cáceres, su intervención porque no resiste análisis. Yo estoy respondiendo a todas las cosas que usted dijo, senador Cáceres, en contra mía. Y es lo mismo que han hecho las personas que han hablado antes. No, bueno. Lo otro que quiero mencionar, señor presidente, es que el doctor Oscar Iván Zuluaga, de una manera astuta, dice que este es un debate moral. No, yo no voy a hacer discusiones morales con el doctor Oscar Iván Zuluaga, porque después de las cosas lamentables que oímos, definitivamente ahí no hay cómo comunicarnos en ese sentido. Pero el doctor Oscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda, oculta que yo hice por lo menos 10 cargos de violaciones a la ley, a la Constitución Nacional. Por ejemplo, que hubieran empezado el trámite a pesar de que no estaba constituida la zona franca de Occidente. Por ejemplo, la falsedad en documento público que tiene la resolución de otorgamiento de la zona franca de Occidente. Por ejemplo, el alargue de los plazos que le dieron a la entrega de los papeles que tenían un límite perentorio. Por ejemplo, que se haya aceptado que se voten las aguas servidas a los vallados del municipio de Mosquera, también viola la ley. Y además pienso que tenían que saber que ese lote pertenecía a los hijos del presidente, entre otras cosas porque el doctor Ramiro Bejarano, en el periódico El Espectador de diciembre 6 del 2008, señaló que ese lote pertenecía por lo menos en parte a los hijos del presidente de la República, y ustedes nos dijeron, señores ministros y funcionarios, que no conocieron la denuncia del doctor Ramiro Bejarano. ¿Qué tal la historia? O sea, fueron probablemente los únicos colombianos, ellos los interesados en la Casa de Nariño, el doctor José Obdulio Gaviria, el señor ministro del Interior. Nadie leyó que el doctor Ramiro Bejarano explicó a quién le pertenecían esos lotes. Y dice el senador Oscar Iván Zuluaga que es que el por qué tenía que saber que en el patrimonio autónomo estaban presentes los hijos de los presidentes de la República, y resulta que aquí en este documento, que es un documento entregado por el Ministerio de Comercio Exterior, que es de la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos, doctor Oscar Iván Zuluaga, que usted ha debido mirar, en la última anotación dice que ese lote es de propiedad de Residuos Ecoeficiencia, donde aparecen como socios de ese negocio los hijos del presidente, y el doctor Tomás Uribe es el representante legal de esta empresa. Luego, si usted no pudo saber que detrás del patrimonio autónomo FC Lotes Mosquera estaban los hijos del presidente, fue porque no se tomó el trabajo de leer este documento que reposaba en los archivos del Comité Intersectorial de Zonas Francas. Entonces yo me ratifico, y con esto concluyo, señor presidente, en las 2 o 3 ideas que he venido planteando. La primera idea en la que me ratifico es que el origen del enriquecimiento de los hijos del presidente, la causalidad del enriquecimiento, son las decisiones del alcalde de Mosquera y del Comité Intersectorial de Zonas Francas. En segundo término, además de los problemas éticos y morales que hemos planteado, aquí hay problemas gravísimos de ilegalidad, que inclusive pueden ser de tipo penal, como los que tienen que ver con por qué los hijos del presidente, negociantes, le vendieron a menosprecio al alcalde de Mosquera, que los acababa de favorecer
favorecer unos predios que eran de excelente calidad, porque tampoco es cierto que esos predios, unos de ellos, fueran de pésima calidad. Y me sostengo en la idea de que los ministros del despacho y los altos funcionarios del Comité Intersectorial de Zonas Francas violaron la ley en más de una ocasión, además de otorgarle todo tipo de favorecimientos al proyecto de los hijos del presidente de la República. Señor presidente, con su venia voy a darle la palabra al senador Avellaneda, que es otro de los citantes, para que concluya este debate. Faltan. Gracias, presidente. Presidente, aquí el ministro de Hacienda hizo una afirmación que nos parece supremamente grave. Decir que la ley y la Constitución es el estándar de la moral. Lo que yo creo es que desde el gobierno nacional se quiere eliminar la moral y la ética pública como un rasero del comportamiento de los funcionarios públicos. Y lo que uno ve entonces es que esa intervención va a llevar a derogar por lo menos parte del artículo 209. Tengo que decirle, ministro Oscar Iván, que el artículo 209 de la Constitución Nacional, al hablar de los principios que deben inspirar toda actuación administrativa, habla del principio de moralidad. Yo me voy a imaginar a muchos columnistas de aquí a mañana, porque prácticamente el uribismo lo que dice es que hay que acabar aquí con el tema de la moral, de la ética pública. Siguiendo por ahí, por ese tema de moral y de ética pública, se me había quedado un tema sin poderlo perfilar. Tiene un minuto que toca levantar. Un minuto. En el acta 03 del Comité Intersectorial se deja muy claro que había una discusión en torno a si se debía dejar una distancia entre una zona franca y otra. Ahí el presidente de la República estaba en un conflicto de interés. Entre la zona franca de Bogotá y la zona franca de Occidente no había mayor distancia y ese comité intersectorial estaba creyendo que era necesario colocar un límite justamente para que no existiera una competencia económica entre dos zonas francas. Y el presidente Uribe, al expedir el decreto 4051, no declara ese conflicto de interés y termina con un decreto 4051 favoreciendo de esa manera a sus hijos. Levanta la sesión y se convoca para mañana a las 2 de la tarde. Eso se llama violación de la ética pública, presidente. Se levanta la sesión y se convoca mañana a las 2